Muy buenos días, vamos a continuar con el desarrollo de este ciclo de mesas redondas sobre el manifiesto universitario al juego limpio. Como ya lo hemos señalado, en el marco del 14 de abril, Día Internacional del Juego Limpio, aquí en este auditorio del Museo Universitario de Ciencias y Arte. La mesa número 2 de este día lleva por título La exigencia deportiva, límites y repercusiones psicológicas en las niñas. Cedo la palabra a quien moderará esta mesa, mi compañera Lilian Estrada Bautista, para que presente a nuestras ponentes. Adelante, por favor. Buenos días, pues es un gusto estar con ustedes y compartir esta mesa y también dar la bienvenida y agradecimiento a la maestra Lorena Galán Escajadillo, a la maestra Consuelo Velázquez García y a Ireri Velázquez García de la disciplina de Fútbol Asociación. Bueno, coinciden con apellidos. ¿Escucha? A ver. Creo que es la pila, ya. De Ireri Velázquez García. Ireri es una exjugadora profesional de fútbol y entrenadora de fútbol. Participó como iniciación universitaria, estuvo también jugando en el bachillerato cuando lo cursaba en la preparatoria número 2, estudió geografía en la Facultad de Filosofía y Letras. Comenzó a jugar fútbol a los 4 años con sus primos en un equipo que formaron sus tíos y su papá, y en vacaciones de verano asistía a la clínica infantil de fútbol de Pumitas, de los 4 años hasta los 10 años, pero después fue reclutada por unas entrenadoras del equipo femenil para un representativo femenil de la UNAM. Hasta los 21 años tuvo la oportunidad de jugar en primera división femenil, estuvo 6 años con Pumas y 6 meses con el Cruz Azul. Después de esto, comenzó a trabajar como coordinadora de la categoría 12-13 años en la clínica de fútbol, y eso la llevó a trabajar como entrenadora en el equipo representativo de la UNAM en la categoría 2010. Actualmente es entrenadora en un colegio de niñas. Bienvenida, Ireri Velázquez García. La maestra Lorena Galán Escajadillo es licenciada en Contaduría con máster en Business Administración y especialidad en Finanzas. Es tesorera de la Federación Mexicana de Gimnasia desde el año 2009. Es presidente de la Asociación de Gimnasia de la UNAM desde el año 2016. Es juez internacional de gimnasia artística femenil desde el año 2006. Es entrenadora del equipo representativo de gimnasia artística femenil en la UNAM desde el año 2010. Bienvenida, maestra Lorena Galán. La maestra Consuelo Velázquez García es arquitecta, egresada de la FES Acatlán de la UNAM, es entrenadora superior de natación artística en México, certificada por CICED CONADE en México, en España por la Real Federación de Natación Española, por la Federación de Canadá, por la Federación de Natación Argentina, y además es juez nacional desde el año 2007 y evaluadora técnica de natación artística por la Federación Mexicana de Natación. Realizó un diplomado en teoría del entrenamiento deportivo en el Centro de Estudios del Deporte y tiene maestría en gestión de entidades deportivas por la Universidad White México, así como certificaciones en seguridad acuática y primeros auxilios tanto en México como en Canadá. Ha sido 15 años entrenadora en jefe de natación artística en la UNAM y a partir de 2021 se desempeña como presidente de la Asociación de Natación de la UNAM, y paralelamente está a cargo de la Dirección Técnica de Natación Artística de la UAC México como miembro del Consejo Directivo. En el año 2010 fue invitada a ser entrenadora en Montreal, Canadá, y durante 3 años, sin dejar de competir y ganar medallas para la UNAM, fue entrenadora en Canadá, y en su regreso en el año 2013 inició la Escuela de Natación Artística en la UNAM en la preparatoria número 8. En el año 2014 coordina la Olimpiada Nacional de Nado Sincronizado como sede UNAM en el Comité Olímpico Mexicano.
Con la Federación Mexicana de Natación y la CONADE ha realizado la actualización de cursos de manuales y certificaciones de entrenadores nivel 3 y SED de natación artística y apoya continuamente en la edición de cursos de iniciación, desarrollo y actualización de jueces y entrenadores. También ha participado con la Federación Mexicana de Natación como comité organizador en eventos internacionales, centroamericanos y panamericanos, tanto en México como en otros países. Maestro Consuelo, bienvenida y gracias por estar con nosotros. Pues a continuación cederé la palabra también a nuestras panelistas para que puedan ellas compartir sus experiencias respecto a la exigencia deportiva, límites y repercusiones psicológicas en las niñas. Aquí, maestra Consuelo, si quisiera compartir, por favor. Bueno, pues muy buen día, gracias por estar aquí, muy interesados por nuestro deporte. Y bueno, pues sin duda alguna la natación artística es una de las disciplinas en donde la exigencia pues es el pan de cada día. Entonces, pues siempre he tenido una visión de que, aquí se mencionaba que son las repercusiones para las niñas, pero yo siempre he querido manejar la disciplina de una manera holística, en donde no solo afecte a las niñas, sino que afecta al entorno en donde se desarrolla o se hace deporte. Y bueno, pues con ese objetivo, pues les he preparado un documento en donde, como es mi especialidad, voy a definir un poco cómo es mi especialidad para de ahí ilustrarles a ustedes las exigencias de las disciplinas y la manera en que yo categorizo estas exigencias y esas exigencias hacia qué límites me llevan. Y bueno, y si no se cuidan esas exigencias, entonces aparecen las repercusiones en cualquier atleta, en cualquier juez, en cualquier entrenador, porque pues todas esas exigencias no bien solucionadas o esos límites no bien solucionados o alcanzados, pues nos va a traer frustración a todos, incluso hasta nuestras instituciones e incluso hasta países, ¿no? Entonces, ¿por qué sí es bien importante que tengamos como bien claro cómo solucionamos y tenemos bien identificados estas exigencias, ¿no? Bueno, pues entonces, si me permiten, me voy a poner de pie porque va a estar un poco difícil verlo. Ya, perdón. Bueno, pues como les decía, primero, bienvenidos de nuevo. Entonces, la siguiente, por favor. Yo quisiera comentar de qué se trata mi deporte. Es una disciplina de arte competitivo que la calificación se basa obviamente en la reglamentación de la Federación Internacional y conforme al criterio de jueces. Eso quiere decir que es un deporte de apreciación, entonces las exigencias van a ser muy subjetivas. ¿De qué se trata nuestro deporte? Se busca la perfección en cada momento. La perfección de ejecución, de una impresión artística, de una coreografía bella, con un acompañamiento musical y parámetros con grado de dificultad preestablecidos. Y bueno, pues hoy en día, con esto de que cada vez tenemos que ser superhombres, supermujeres, superatletas, pues los grados de dificultad se incrementan y no hay un top, ¿no? No hay hasta dónde llegues. Entonces nosotros podemos ver que nuestro deporte, pues si bien antes era un poco más de coordinación, de mantener el cuerpo, porque algo que tenemos es que también necesitamos aguantar la respiración abajo del agua. Y antes era más sencillo, sin embargo, conforme ha pasado el tiempo se ha vuelto mucho más acrobático y ahora se hacen cosas verdaderamente que uno no entiende, porque si bien vemos esa acrobacia, es importante contemplar que abajo no se están sosteniendo del piso. Las nadadoras que están abajo están moviendo los pies. Entonces, lograr eso verdaderamente es muy, muy difícil. Bueno, ¿qué tiene de exigencia principalmente deportiva nuestro deporte?
El meollo de la natación artística es mantener la mayor parte del cuerpo arriba del agua. Y como les dije, no nos podemos detener del piso, entonces todo tiene que ser con propulsiones de brazos, propulsiones de pierna, impulsos y demás. Pero además de eso, ¿sí?, tenemos que movernos a ritmo de una coreografía que debe de ser perfectamente integrada, donde nosotros mostremos mucho arte, tiene que ser original, tiene que ser muy difícil, tiene que ser muy bien ejecutada, tiene que ser acrobática, con aquellos ejercicios de flexibilidad, con aquellos ejercicios de fuerza que más o menos he mostrado, tiene que ser precisa, porque además tenemos que hacerlo al mismo tiempo que las demás, tiene que ser exacta. Y también tiene que ser sin apariencia de esfuerzo. Tenemos que salir sonrientes, hermosas, y aparte de eso, tenemos que transmitirles a nuestra audiencia un mensaje de lo que se trata nuestra coreografía. Entonces, esto va a hacer que logremos un momento memorable. Y entonces, cuando tú le das una vuelta al reglamento y te das cuenta todo lo que te piden para poder nadar 3 minutos, máximo 4 minutos, y todo lo que tienes que integrar, pues más vale que lo vayas conociendo bien para ver cómo vas a hacer tu cóctel, ¿no? Y de esa manera, pues yo pongo que las traduzco a las exigencias en limitantes. ¿Por qué? Porque tengo que estar muy cuidadoso de que nuestros atletas, hombres y mujeres, lleguen, sí, a esos parámetros que nos piden, pero lo más importante, sin atentar contra su integridad física, emocional y espiritual, ¿vale? Pero no nada más a mis atletas, sino también a mi equipo y a mis entrenadores y a mis jueces, ¿no? Por eso es que yo, como número 1, clasifico como exigencias físicas a lo que le llamo principalmente la apariencia deportiva. Nuestros atletas deben de ser esbeltos, flexibles, fuertes, muy ágiles y en este deporte con una amplia capacidad pulmonar, y lo vamos a ver adelante. Otro factor importante que considero son las exigencias psicológicas. Como les decía, también hay una calificación en mi deporte para que las chicas presenten seguridad, convicción, consistencia, carisma, inteligencia emocional, porque inclusive cómo manejan cuando entran a la alberca, cuando salen, todo está diseñado para que se repercuta en la calificación. Es impresionante a dónde andamos. Carisma, apariencia de facilidad y dominio de la escena. Otro punto importante, sobre todo para nosotros en México y bueno, seguramente otros países, es la exigencia de la gestión deportiva. Pues para nosotros tenemos nuestro sistema de deporte nacional, las políticas de cada asociación o club, instalaciones, equipamiento, apoyos, estrategias para el desarrollo deportivo. Parece que no, pero estas limitantes afectan muchísimo también a las atletas. Entrenan todo el año y hoy tenemos en las disciplinas acuáticas un problema entre la CONADE y el Comité Olímpico en donde pues no tenemos muchos futuros y no sabemos ni para dónde hacernos. Entrenas y resulta que pues si representas a la Federación Mexicana de Natación de Kirill Todorov, no puedes participar en la nueva comisión estabilizadora del Comité Olímpico Mexicano. Entonces es algo que no está en tus manos y que finalmente atenta contra tus atletas. ¿Qué tienes que hacer para que esa exigencia que se traslada a una limitante, cómo le va a afectar a tu atleta? Siguiente. Y bueno, de los calzones creo que todo el mundo la conoce. Económicas, ¿no? Pues resulta que ya medio se pusieron de acuerdo, pero pues ahora ¿quién va a pagar? ¿No?
Y sí, lo conocen, por eso lo quise ilustrar, ¿no? ¿Qué dice Ana Guevara? Pues por mí que vendan sus calzones o el Avon o demás, ¿no? Pero que el equipo de natación artística no se haya detenido, creo que es un gran ejemplo de lo que no debemos hacer como México, ¿no? Como que sí concentrarnos, dedicarnos a ser los mejores para que cualquier otra instancia apoye, como lo que fue el ejemplo de nuestras atletas de selección nacional mexicana. Pero muchas veces, si lo traspasamos a lo que es nuestro ambiente familiar, pues a veces no hay dinero para ellos. ¿Y cuántos atletas vemos que están solicitando dinero? Entonces, también ese factor económico puede llegar a convertirse en un limitante. Tenemos el otro factor con los familiares. A veces hay problemas de separación de padres, de violencia familiar, de duelos, rompimientos inclusive con el novio, exigencias deportivas de que es que tú, como eres la solista, tienes que ser la mejor, ¿no? O incluso el compromiso familiar porque resulta que la mamá quiso ser nadadora o bailarina y pues ni modo, a ti te gusta el box, pero pues a lo mejor tu mamá dice que tienes que ser esto. Y tú te lo encuentras en el camino, ¿no? Y te encuentras a estas chicas, ¿sí?, y que es una limitante, porque por más que ella le echa ganas para quedar bien con su mamá, pues es que no le gusta, ¿no? Y es una limitante, y que tú como entrenadora o como entrenador debes de saber qué está pasando con toda tu gente, porque no solamente entrenas células, entrenas mentes, entrenas un espíritu hermoso, ¿va? Y bueno, pues hay muchos factores, pero estos les quise poner poquitos. Los académicos, ¿no? Que en nuestro país no haya una estrategia de estudios. Yo tuve la enorme experiencia de ser entrenadora en Canadá, y en Canadá existe un programa que se llama Sport-Études, y lo que hacen ahí es que los estudiantes van en las mañanas y tienen transportación, alimentación y todo, y los talentos deportivos van a sus centros de entrenamiento de élite, y si acaso llegan a tener alguna demora con sus estudios, regresan a tener asesorías de las diferentes materias. Entonces, hoy por hoy, pues, lo que yo conocí es que sí se puede, ¿no? Obviamente la falta de empatía de algunos profesores con los atletas, y muy importante, la falta de profesionalización del deporte, porque cuando todavía estamos muy carentes de entrenadores de calidad, pues híjole, hay veces que dices, no, prefiero irme a mi examen que a mi entrenamiento, o a mi clase, porque de plano el entrenamiento me ponen lo mismo siempre. Entonces también puede ser esta parte académica una limitante, ¿no? Y bueno, siguiente. Y de esas repercusiones y esas exigencias que comenté, hice una lista de a dónde me lleva las consecuencias negativas que me puede traer esto, si no lo soluciono. En cuanto a exigencias, por mencionar algunas que mis compañeras tienen más, pero puedo mencionar que por este lado yo voy a tener una alta exigencia. Hay muchos entrenadores que llegan a la explotación de sus atletas porque tienen que ganar medallas. Por ejemplo, yo sabía que en el estado, o a mí me consta que en el Estado de México, pues les dan hasta 60, 70 mil pesos por una medalla de oro, ¿no? Tanto entrenadora como atleta. Entonces, pues como entrenadora te exijo, porque pues, si me llevo 10 medallas, pues ya la hicimos, ¿no? Entonces, ahí hay una explotación, abusos de cualquier tipo, psicológico, físico, todo eso se tiene. Humillación, a mí me ha tocado que sí, de verdad es humillante a veces algunos entrenamientos, la permisión, que tú te quedes callado y que sigas callando todo lo que se te hace, ¿no? La falta de respeto, la degradación, incluso, perdiste la cuenta, a ver ya, vete, no vengas, ven mañana. O sea, ese aislamiento del equipo también es muy nocivo y causa muchos problemas. Y el bullying, ¿no? El bullying que
ahí la dejamos, que ese es otro tema, pero saben cuál es. Entonces, ¿qué nos puede causar? Toda esta gama se puede traducir en estrés, en inseguridad, en depresión, en frustración, baja de rendimiento deportivo y académico, porque muchas veces no das tus tiempos en el deporte y es tanto tu bloqueo que ya después le sigues con la escuela o viceversa, ¿no? Desórdenes hormonales, alimenticios, aislamiento social, porque se sienten menos, etcétera, conflictos familiares, lesiones. Te esfuerzas de más por querer seguir siendo mejor o te están exigiendo de más, vienen lesiones. Obviamente de lesiones después vienen ya dopings y son otros temas que yo quise poner como lo más sencillo, ¿no? Y también pues para terminar en el abandono deportivo o académico. Siguiente, ya voy a terminar. Bueno, rápidamente aquí les ilustro el caso de Anita Álvarez, que con un abuso de su entrenadora, no sé si supieron, que en un campeonato se ahogó, bueno, pues sí se ahogó, pero salió y ya se recuperó. Siguiente. Y aquí recomendaciones rápidos, yo desde mi punto de vista respeto a la integridad física, mental y espiritual del atleta, tener muy claros los objetivos conforme a los recursos y oportunidades de tu equipo, vigilar constantemente las exigencias que no se convierten en repercusiones para tu atleta. Jamás será más importante una medalla deportiva para formar un campeón consciente y convencido. Y sobre todo sincronizar tus entrenamientos, eventos y competencias para que cualquier momento con tu equipo se mantenga en armonía. Gracias. Gracias, maestra Consuelo. Y bueno, siguiendo con el tema sobre las exigencias deportivas y límites, pediría la intervención de la maestra Lorena Galán, sobre todo en esta exigencia y límites e incluso repercusiones que pueden tener las atletas con algunos problemas de desórdenes alimenticios que les genera la misma exigencia deportiva. Bueno, buenos días a todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Pues bien lo dijo la maestra Consuelo, porque su deporte es en muchas cosas parecido a la gimnasia artística. Pues son deportes de apreciación, somos deportes en donde se busca la perfección y nuestra perfección es querer lograr ese 10, ¿no? Ese tan esperado 10 de Nadia Comaneci, ¿no? Desde entonces, hoy en día, pues las calificaciones ya no las vemos así, hay calificaciones de más de 10, pero la parte de la ejecución sigue siendo en 10. Entonces, nosotros también creo que como entrenadores queremos llevar a nuestras chicas al límite de buscar ese 10, ¿no? De buscar siempre esa perfección. Pero ¿hasta dónde tenemos que realmente ver que no estamos sobrepasando ese límite, ¿no? Que nuestra exigencia en lo físico, en lo psicológico, no está llevando más allá a ese atleta que estamos a lo mejor causando un daño, ¿no? Queremos gimnastas que sean delgadas, y porque nuestro deporte, al ser un deporte de apreciación artística, queremos pues que se vean bonitas, ¿no? Entonces, bonita tiene que estar bien peinada, un leotardo bonito, tiene que estar maquillada, tiene que estar para que sea perfecta. Entonces, aquí vienen pues estos estereotipos, ¿no? En donde es que la mujer delgada, bonita, bien peinada y maquillada es la que se ve perfecta, ¿no? Entonces, cuando a lo mejor tenemos gimnastas, todas despeinadas, pero tienen una ejecución muy buena, ¿no? Entonces, esa parte, pues sí tenemos un estereotipo bien fuerte. Sí, claro que la gimnasia para una niña delgada es un poco más fácil porque pues tiene que cargar menos peso. Pero hoy en día, pues ustedes, si conocen a Simone Biles, no es una gimnasta propiamente delgada, ¿no? Es una gimnasta con muchísimo músculo. Entonces, seguro que tampoco pesa poquito, aunque es un taponcito así chiquitita, ella mide como 1.40, pero tiene muchísimo músculo, entonces no debe de pesar poquito porque pues el músculo pesa más, ¿no? Entonces, esos estereotipos de alguna manera han ido cambiando, pero sigue siempre esa exigencia. No queremos que tengan grasa, queremos que sean delgadas, pero también queremos que sean fuertes y potentes. Entonces, hay un momento en donde hasta dónde vas a ser delgada que entonces no comes bien, que entonces no tienes la manera de desarrollar el músculo, que yo digo, te pongo preparación física y no estoy avanzando. Pues claro, porque no come bien, porque también la quieres flaca. Entonces,
tenemos que encontrar el límite, el punto exacto en donde la gimnasta se alimente bien, porque además todos los cuerpos son distintos. Entonces, una Alexa Moreno que fue tan buleada para Tokio, para Río, fue en las redes sociales súper atacada pues porque es gorda, ¿no? En realidad no es gorda, efectivamente no es la más delgada, y tal vez sí para su somatotipo ella podría ser un poco más delgada, porque efectivamente no se alimenta muy bien. Pero ella nunca va a ser flaca, o sea, su tórax es amplio, sus huesos son más anchos, ella nunca va a ser flaca y también es muy fuerte. Y con ese cuerpo y con esa fuerza y con el esfuerzo que ella hace, que además creo que pues está muy mal que critiquemos la cantidad de esfuerzo, de entrenamiento que ella hace, tantos años, a lo mejor 12, 14 años le tomó llegar ahí, para que nos comparemos con alguien que es sedentario y vengamos a criticar fácilmente, ¿no? esos cuerpos. Y ella, ya van a ser sus terceros Juegos Olímpicos y pues nunca ha sido ni será, porque ni desde chiquita era delgada. Ese es su somatotipo. Entonces, ¿hasta qué punto le voy a exigir que coma menos para que no gane esa fuerza, para que no tengamos ese músculo, para que no tengamos esa potencia? Entonces, hay que encontrar el límite exacto de dónde le exijo en cuanto a esos, en cuanto al peso, que era el parte de eso, ¿no? que hablamos. Las gimnastas muchas veces caen en anorexia o luego en bulimia, porque obviamente tienen hambre, quieren comer, comen, se provocan el vómito y entonces estamos generando este círculo vicioso de que en realidad no van a ponerse más fuertes ni nos van a funcionar, no van a tener no solo la fuerza, sino la resistencia para poder aguantar una rutina de piso que dura 1 minuto y medio, que es algo de cardio intenso, no la tienen porque no se alimentan bien. Entonces, bueno, creo que en el caso de la gimnasia rítmica, que tienen todavía un somatotipo, un estereotipo más flaco, ¿no? Más delgadas, son más altas, más delgadas, en ellas la exigencia es, nosotros así siempre decimos, es de rítmica, come lechuga, porque es lo que les dejan comer, pero estamos mal desde el lado de los entrenadores. Pienso que a una gimnasta, mientras tú le digas, si tu fuerza, si tú estás un poco más pesada, porque tu músculo, por lo que quieras, entonces tienes que estar más fuerte. En eso es en lo que sí te tengo que exigir. Tienes que estar más fuerte para que tu fuerza relativa sea mayor y tú aguantes el entrenamiento, para que puedas tú cargar tu propio peso. Entonces sí creo que poco a poco ha ido modificándose. Hoy en día los equipos, por ejemplo, de Estados Unidos, el equipo no las ven tampoco súper delgadas. Ellas ya son más fuertes, ellas pienso que tienen un control mayor, un control alimenticio mayor. En el caso de nuestros atletas, en particular mis gimnastas del equipo representativo, entrenan 4 horas diarias, entonces 4 horas más la carga de la escuela, les sometemos un estrés todavía alimenticio, ¿no? Entonces tienen la carga de la escuela, tienen la carga del entrenamiento, las quieres que sean perfectas, también quieren ser perfectas en la escuela, porque todos estos hábitos se van a sus otros ámbitos, ¿no? Entonces traen un estrés tremendo. Les toca temporada competencia al final del semestre, cuando traen toda la carga del semestre, de que tienen que entregar trabajos, etcétera, más toda la carga del entrenador. Y a eso le dices que no coma porque está gorda y que tiene que aguantar. Obviamente tú tienes que comer lo necesario para tener el entrenamiento, más todo el resto de la carga de tu día. Y además normalmente nuestros atletas están aquí todo el día, porque vienen, entrenan, obviamente no regresan a sus casas, entonces la comida la tienen que cuidar demasiado, lo que traen de casa, y que sea suficiente, la comida, la hidratación, el descanso, que no les sea suficiente. Los sometemos a un estrés que va más allá de sus límites. Entonces aquí ese es el punto siento de esta mesa redonda, es los límites. ¿Cuáles son los límites en los que yo puedo llevar a mi atleta? Y ahorita está muy fuerte el movimiento de Me Too, en donde los atletas se sienten que han sido abusados. No estoy refiriendo a la parte que también ya ahorita se está destapando más de abuso sexual, sino más bien del movimiento de Me Too es de abuso psicológico, ¿no? De me exigen más de lo que mi cuerpo puede dar. Entonces viene a estas repercusiones que, como decía Cons, tengo que entonces tomar suplementos alimenticios, tengo que entonces tomar pues dopaje muchas veces para aguantar la carga de la escuela, del entrenamiento, y para comer poco, para aguantar el entrenamiento y seguirse siendo delgado, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto vale la pena este daño que tenemos? Hay un libro de Nadia Comaneci hoy que tiene 50 y tantos años, en donde dice, si yo pudiera, no lo volvería a vivir. Si yo pudiera escoger, la exigencia, la vida que yo tuve, donde no me dejaban pues ser yo, ¿no? O sea, ella no tenía opción más que entrenar, tenía controlada su alimentación, tenían controlado su descanso, tenían todo, así es como muchos atletas
a pesar de tener unos resultados espectaculares y de que ella sea, y hasta quién sabe cuántas décadas va a seguir siendo Nadia el ícono que es el parteaguas de antes de Nadia y después de Nadia, y ella misma dice, si yo pudiera escogerlo, no lo volvería a vivir. Entonces, ¿hasta qué punto valió la pena esa exigencia que le creó un daño psicológico para siempre, ¿no? Entonces, pienso tal vez que en nuestros deportistas les fomentamos el deporte como algo integral de su formación, y no porque creamos que ay, no, ya son grandes, ya no van a llegar a los Juegos Olímpicos, sino porque el deporte, creo yo, tiene que tener su limitante de que es algo que te va a hacer mejor persona, no de que es algo que te va a llevar para ser exitoso, como nadie es exitosa y ella no es feliz, no se siente contenta con lo que vivió o cómo lo vivió. Entonces, ¿hasta dónde tengo que permitir yo la exigencia? Y la línea ahora es muy delgada, porque también ahora es como con los niños, ya no les podemos exigir, porque no los podemos reprobar para que hagan sus tareas, no les podemos exigir en nada, porque tienen sus derechos, pero también entonces se pierde un poquito también la autoridad, ¿no? ¿Hasta dónde? Esa es la parte más difícil. ¿Hasta dónde esa exigencia te estoy empujando para que te esfuerces, para que logres metas, para que tengas objetivos, etcétera, sin que yo me pase de eso y ya sientas que a lo mejor en el momento no lo sientes, ¿no? A lo mejor en el momento dices, yo obedezco. Nos han enseñado a obedecer, a hacer esas máquinas. Y a lo mejor muchos años después te dices, yo no quería eso. Yo lo hacía porque era lo que tenía que hacer, no lo que quería hacer. Entonces sí pienso que hoy en día hay tanta información y tantas cosas que por eso se ha destapado este movimiento del Me Too, pero que tenemos que darnos cuenta qué es lo que realmente queremos y llevar el deporte a esa parte hasta donde realmente nos guste y lo sigamos disfrutando. Donde ya esté sobrepasando cosas de nuestra integridad física, no está bien. No está bien. Ser estudiante deportista y manejar todas las cargas es una presión demasiado fuerte que después nos puede llevar a generación de cosas como depresión, ansiedad, alto nivel de estrés. Y en la parte de la anorexia y la bulimia, donde nosotros exigimos a las gimnastas que tengan niveles de grasa tan bajos, podemos generar trastornos hasta de pérdida del ciclo menstrual, ¿no? De amenorrea. Y después esas gimnastas, luego dicen que las gimnastas se quedan chiquitas. Sí, muchas veces cuando tuvieron esos niveles y que tuvieron tardía su desarrollo hormonal, les genera también esos problemas. Entonces, ¿hasta qué punto tenemos que exigir eso? ¿Hasta qué punto la gimnasta o el atleta lo estamos llevando más allá de sus límites? Sin dejar de exigir, porque sí, claro, queremos resultados. Y si yo como atleta, a lo mejor cuando soy niño no tengo la capacidad para decidir si quiero esa exigencia, sí, yo quiero unos Juegos Olímpicos, ¿es realmente la meta, el sueño de la niñita que la llevan al gimnasio todos los días a los 6 años? ¿O es el de los papás, no? A veces sí, pero a veces la niña de verdad tendrá la conciencia de podrá dimensionar que en 10 años llegará a unos Juegos Olímpicos y que lo que tiene que hacer es aguantar esa presión y ese entrenamiento y ese desgaste físico. Yo creo que tan chiquitas realmente no lo saben, ¿no? Lamentablemente, como son deportes de iniciación temprana, para cuando ellas puedan tener la conciencia de que realmente eso es lo que querían y que valía la pena esforzarse por ello, a lo mejor ya es un poco tarde, ¿no? Para que lo empiecen a hacer. Pero creo que aquí lo más importante de esto es encontrar ese límite. Sí te exijo, porque también creo que exigiendo podemos lograr que la gente genere hábitos, que genere cumplimiento de objetivos, que se planteen metas, que quieran avanzar y que además después eso también en su trabajo y en el resto de su vida les va a ayudar. Pero encontrar el límite de esa exigencia. Bueno, eso. Gracias. Hola, buenos días, tardes ya casi. Gracias a todos por estar aquí. Pues como ya me presentaron, y a diferencia de las maestras, creo que mi deporte es bastante diferente al suyo. Empezando yo creo que por lo estético, creo que el fútbol no va tanto por esa parte, pero sí coincide muchísimo en la parte de la exigencia, de la salud mental
y yo vengo más a platicarles un poco mi experiencia, no tanto como entrenadora, porque llevo poco tiempo relativamente, más yo creo que mi proceso y mi vivencia de toda una vida en el fútbol, como niña, como mujer, y creo que sí ha sido difícil, pero creo que también ha sido muy gratificante, porque he sido parte de justo una generación, un proceso de cambios muy grandes para el fútbol y sobre todo para la mujer en el fútbol. Entonces, pues rápidamente yo, pues como ya comentaban, inicié como a los 4 años, inicié jugando con puros niños porque al final de cuentas no había más cosas. Para mi fortuna también crecí en una familia que siempre me protegió. Entonces, como parte de las limitantes, por mucha gente que hubiera afuera diciendo, es una niña, no sabe jugar, no la dejen jugar porque es niña, mi familia, ellos son mis primos, jamás me cerró la puerta. Mi familia jamás permitió, yo creo que, o sea, no se metía con la otra gente, pero ellos tampoco me dijeron, no puedes, no juegues, al contrario, siempre ellos era como, pues ven o no vas a jugar, o sin decirme nada, solamente me aventaban el balón y era pasar sábados, domingos de puro fútbol. Hasta que físicamente, obviamente, ya no puedes competir o ser parte de una competencia al tú por tú con un niño, como a los 14, 15 años, tuve que dejar de jugar con mis primos, nos llevamos 3, 4 años más o menos de diferencia, y aún así, en los ratos libres o no en una competencia como tal, en un partido, pues siempre una cascarita con ellos, siempre ven a jugar con nosotros, lo que sea. De igual manera participé muchos años en la clínica infantil de verano, que mis papás también era como, ¿no quieres probar otra cosa? Hay otros cursos de verano, y lo intentaba nada más por darles el gusto, pero la verdad es que creo que siempre lo mío fue el fútbol. Entonces iba una semana y la verdad es que pues aventaba esos cursos de veranos, de paseos, de cosas que no era lo mío. Entonces siempre regresaba a la clínica infantil y siempre era la única niña en toda una categoría de 30, 40 niños, o 2 niñas o 3 niñas. Y por lo mismo, hagan parejas, pues nadie quería hacer pareja conmigo. Hagan tercias, yo era la que sobraba. Hasta que los niños se dan cuenta que no lo haces tan mal, eres aceptada. O sea, tienes que demostrar como mujer o como niña que tienes la misma capacidad, o al menos acercarte a su capacidad para poder ser aprobada. Y creo que no solamente, bueno, eso como niños, o sea, un niño de tú a tú no te aprueba si no ve que no sabes o si le puedes ayudar. Ahora imagínate como adultos, o sea, que a mí cierto tipo de personas no me dejara participar en sus equipos por ser niña número 1, y hasta que no me veían jugar decían como, no, ¿sabes qué? Siempre sí juega con nosotros, porque se daba cuenta que a lo mejor pues no era tan mala, y en ese momento era como, no, pues ¿sabes qué? Pues ahora yo ya no quiero. La siguiente, por favor. Digo, al final de cuentas, creo que tener la fortuna, que no todo el mundo la tiene, de tener una familia que te apoye, ese resultado es este. Creo que sin mi familia yo nunca hubiera logrado todo este tipo de cosas, porque nunca hubo una limitante. O sea, mi mamá yo creo que a veces era, pero solamente por que no me fuera a pasar algo, porque siempre había que jugar con niños. O sea, no podías encontrar un grupo de 10 niñas, de 5 niñas. Entonces, pues era quitarte a veces hasta la pena y decir, o levantar la mano y decir, oigan, ¿puedo jugar? Y a ver si la gente quería, ¿no? Pues aquí es un poco una parte en el estadio, otra con Cruz Azul. La que sigue, por favor. Otra más, por favorcito. Otra más. Ok. Bueno, siguiendo con esto, después de haber pasado un proceso como niña, hasta los 4 o 10 años, el representativo femenil de la UNAM, yo no sabía ni siquiera que existía, pero fueron unas entrenadoras a preguntar y a buscar si había niñas, porque para este proyecto del representativo de la UNAM les hacía falta pues niñas o mujeres que quisieran participar. De mi categoría creo que era 10, 11 años más o menos, y éramos 3 niñas en toda la categoría, entre 100 niños, 3 niñas nada más, y de esas 3 solo fui yo a
a la vez que nos dijeron que iniciaba el proceso. Qué buena decisión tomé, porque a partir de ahí, de los 10 a los 21, formé parte de los equipos representativos de la UNAM, y ahí sí conocí o encontré como mi lugar en el mundo, porque eran puras niñas que jugaban fútbol. Fue como el paraíso del fútbol y encontrar tu lugar. Ahí me topé con gente muy exigente, pero igual, sin esa gente tan exigente, creo que yo no hubiera llegado ahí. Y sobre todo ahora con todo este tipo de cosas que yo me fui encontrando en el camino del fútbol profesional. Por ejemplo, un psicólogo deportivo. Creo que a mi edad, o hace 20 años, nunca hubiera escuchado hablar, primero de pues, el fútbol abierto femenil para una mujer, luego de tener psicólogos deportivos, luego de que alguien venga y te diga, toma tu ropa porque pues, eres parte de un club, que dejes de tener que traer tu agua siempre o tu balón porque entonces entras a un lugar donde hay material para que puedas trabajar. Cosas que nunca como niña o como mujer desde mi perspectiva hubiera podido imaginar. Cuando yo entro al representativo femenil de la UNAM, encuentro torneos de fútbol femenil, encuentro chicas con las mismas historias, de yo también vengo de jugar con puros niños, de no ser aceptada, de ser siempre rechazada, y que justo creo que eso nos hizo más fuertes, porque también no había muchos espacios para las mujeres. Entonces, encontrar gente que también quisiera poner su granito para aportar y apoyar nuestro proyecto de mujeres futbolistas, de mujeres que quisiéramos representar a la UNAM también y que se abrieran estos espacios, que creo que ahora también hay muchos más equipos, antes solo era uno, ahora creo que 3 categorías o hasta 4. Después de eso, creo que me fue bastante bien en el representativo porque afortunadamente fue demasiado formativo y me hizo ya llegar a primera división con otra perspectiva del fútbol, de lo que es luchar para conseguir las cosas y sobre todo la decepción yo creo que más grande que me llevé en el fútbol femenil fue que la misma gente que forma parte de estas instituciones es la primera en decirte ni te emociones porque no eres profesional, ni te emociones porque este lugar es para hombres y siempre ha sido para hombres, entonces ni busques regaderas separadas, ni busques que te tratemos igual porque no eres profesional, no eres parte como de, sigue siendo un mundo de hombres. Y otra vez, aunque te lo pinten como ser fútbol profesional, te sigues encontrando con un montón de cosas y de puertas cerradas porque te lo siguen pintando como un mundo de hombres. Al final de cuentas, hemos tenido la fortuna de que cada vez las redes sociales, todo este boom que ha tenido la liga, la selección, cada vez va creciendo, pero todavía es increíble ver cómo tienes que mostrarte al mundo para ser aceptada, cómo tener que demostrar, enseñar que sabes o que puedes, para que entonces la gente, o sobre todo, pues sí, los hombres, te hagan parte o tengas que entrar, o sea, no que esté abierta la puerta, sino que tengas que tocarla todavía y a ver si te abren. Creo que ese es el único punto negativo que yo vería en toda mi experiencia deportiva, que sí hasta la fecha es muy difícil que te traten de una igual como una futbolista profesional. En el mismo club, en las mismas instalaciones de todos los equipos de la Liga Femenil, hay equipos que tienen sus propios aviones y el avión es únicamente para el varonil. Al femenil lo hacen viajar de la Ciudad de México a Monterrey en camión, de la Ciudad de México a Guadalajara, si bien te va, en camión. Pero uno se pregunta, ¿por qué si tu institución tiene los medios necesarios para hacerte más ligero tu trabajo, que al final también pues es un igual a los otros, ¿por qué no puedes usar lo mismo que ellos? Teníamos gimnasios separados, obviamente pues los gimnasios del primer equipo varonil está mucho mejor armado, clínicas diferentes y todo este tipo de diferencias que uno se pregunta, ¿por qué si ya llegué hasta acá no puedo ser tratada como un igual? O sea, ¿qué más necesito hacer para que tú me trates de un igual como tu primer equipo varonil si yo soy tu primer equipo femenil? Afortunadamente esas cosas han cambiado, pero en ese momento cuesta muchísimo trabajo poder entenderlo y es una limitante.
porque al final te exigen lo mismo y tienes que ganar, y es como, ok, me exiges lo mismo, pero las herramientas que me estás dando son muchísimo menos a las que me exiges que coma bien, me exiges que en los exámenes antidoping no vaya a salir con dopaje. Pues sí, pero también lo que me pagas es muchísimo menos de lo que le pagas a un hombre que tiene alguien que le cocine, alguien que lo transporte, o sea, hay compañeras que tenían que atravesar toda la ciudad sin auto, descansas menos, estás más cansado y tienes que rendir igual o mejor, porque entonces si no rindes igual, ay, ¿para qué las tenemos? No sé qué. O sea, y es tu misma gente, ¿no? Es increíble porque al final es frustrante, porque es como, es que, ¿qué más quieres de mí? O sea, te doy todo lo que puedo darte sin tu apoyo y encima me exiges lo mismo que tú, y por eso mismo he tenido compañeras a lo largo de mi carrera que han abortado y han decidido decir, ¿sabes qué? No más, o sea, me haces atravesar la ciudad, encima llego tarde y me regañas, llego cansada, no te rindo igual, me sientas en la banca. Y por esa presión también he tenido compañeras que deciden decir, ¿sabes qué? Por muy buenas que sean, por toda la calidad que tengan, si no les das las herramientas y el apoyo necesario, no lo van a lograr. Y eso la gente que vive aquí. Hay gente que viene de Oaxaca, de otros países, de otros lados, y no tienen un lugar ni a dónde llegar. Cuando a los hombres van por ellos hasta el aeropuerto, ya les tienen su casa, o sea, y uno tiene que llegar con su mochila y a ver dónde te quedas, a ver cómo le haces. Yo ya te contraté, pero pues tú hazlo como puedas. Entonces creo que esta parte de las limitantes, sobre todo para las niñas en el deporte y para las mujeres, vamos bastante retrasadas, pero la buena noticia es que creo que va cambiando. Al final de cuentas, ahora que tengo la experiencia de poder estar al frente de un grupo de niñas o de niños, también creo que mi misión ahora es cambiar o poder darles todo lo que yo no tuve en algún momento. Si en algún momento no traen de comer, es, oye, ya comiste, ten una barrita, porque los he visto que llegan y están comiendo 5 minutos antes del entrenamiento y ya mientras comen se cambian y se meten así, tómatelo con calma. Los papás que también se esfuerzan muchísimo en llevar y traer, y pues al final uno se ve reflejado, ¿no? Se ve reflejado en todo eso, y pues al final de todas estas experiencias creo que lo único que queda es tratar de, o la misión que ahora tenemos o que tengo, es tratar de darles esa parte que yo no tuve y buscar las herramientas de donde sea para que su historia pueda ser diferente. Gracias, agradecemos también la experiencia y la aportación de Ireri Velázquez García, y sobre todo también en reconocer que en los cursos de verano también fuiste formada, que aquí encontraste esa integración también al fútbol, a tu pasión por los veranos escolares, estar aquí, donde te invitaron entrenadoras universitarias a ser parte de un equipo femenil, donde jugabas las competencias y las ligas entre equipos femeniles. Finalmente la universidad tiene equipos mixtos, pero también ha desarrollado la rama femenil, donde tú desarrollaste y de donde fue seguramente tu semillero para surgir al fútbol profesional e irte a otro equipo. Y bueno, finalmente nosotros desde este aspecto, y es el claro ejemplo de cómo desde la etapa infantil, concursos de verano, con tu etapa ya de equipo representativo, el competir por escuelas, te fue formando y te fue haciendo cada vez mejor futbolista y ahora entrenadora de fútbol. Así es que agradecemos tu participación, y sabes que, bueno, en la UNAM hemos encontrado todos estos espacios de crecimiento y de desarrollo. Muchas gracias por participar. Y bueno, tengo también aquí un par de preguntas, no sé si haya preguntas directas o haya por parte del Facebook Live o YouTube. ¿Alguna otra pregunta? Tenía una. Sí, Rodrigo. Gracias. Hola, sí, precisamente escuchando las historias de cada una, obviamente que
bueno, los deportes quizás son diferentes en caso estético a lo que señalaba Areri, ¿no? Que el fútbol es quizá muy diferente en ese sentido, pero no sé si, bueno, a veces la categoría femenil no se le da la misma visibilidad, ¿no?, que a la varonil. Entonces, en términos de presión psicológica, no sé si ahí las atletas tienen mayor presión para poder demostrar o para poder sobresalir aún más, ¿no?, para tener esa mayor visibilidad. O sea, no solamente es o sea, tienen que ganar, pero también para tener esa visibilidad, ¿no? No sé si hay una mayor presión en el caso de las atletas, a diferencia de lo que tal vez viven los hombres, ¿no? Sí, justo creo que en esta parte también de la diferencia un poco de las maestras y de su deporte o de sus deportes y del mío, pues como que en el estereotipo la gimnasia no está mal vista para que una mujer o una niña lo practique, a diferencia del fútbol. Entonces, el fútbol es para niños, el fútbol bla, 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 bla. Entonces, yo creo que sí, que siempre es más difícil, empezando por esta parte de la apertura a los espacios como los estadios. Al menos en Pumas, a mí me costó 3 años, más o menos, que nos abrieran el estadio. Y la pregunta era siempre, ¿por qué no nos dejas usar el estadio si es lo mismo, es una cancha de fútbol? Y ahí, por ejemplo, pues muchas de mis compañeras era a veces un poco desalentador saber que íbamos a jugar siempre en un espacio más reducido porque, pues según la gente no era tan visible. Entonces, por más que nosotras nos queríamos poner las pilas en redes sociales o lo que sea para levantar la mano y decir como, hey, pues vayan a vernos porque hasta que no nos vean, ellos no van a pensar que nos pueden abrir un espacio más grande. Yo creo que sí es complicado. Creo que afortunadamente esta herramienta de las redes sociales nos ha ayudado muchísimo a que sea más visible, pero en el caso de mi deporte, digo, los espacios cada vez son más abiertos, creo que ya todos los equipos de la liga pueden jugar en los estadios, los costos también ya son, o sea, son muchísimo más accesibles para los femeniles que los varoniles, entonces ahí va, pero la liga tiene casi 7, 8 años, entonces me parece que va, pero va tarde. Perdón, yo quería decir aquí un poquito, en el caso de la gimnasia en particular, la mía es gimnasia artística femenil, tenemos gimnasia artística varonil también, que de hecho fue la primera que empezó en la gimnasia, o sea, la gimnasia artística inició siendo de hombres, y ya después cuando se aperturó para las mujeres y después se crearon las otras modalidades, por ejemplo, hablaba hace rato de la gimnasia rítmica, en particular no hay hombres, está prohibida para los hombres, apenas este año en la federación se aprobó una categoría nueva para hombres, porque hay muchos hombres que quieren hacer cuerda, aro, pelota, cinta, que no estaba permitido. Y ahorita, bueno, cuando hiciste la pregunta, la maestra Consuelo dijo, no, si yo lo que estoy buscando es hombres también, porque en lo particular aquí mismo en el frontón cerrado, en los grupos de pumitas, que son grupos de pequeños, tenemos 15 grupos de niñas y 1 de niños, ¿no? Y en los universitarios grandes sí tenemos bastantes hombres también, pero en los chiquitos no, y es que los papás no los quieren traer porque la gimnasia los hace gays. Entonces, eso también es complicado, es un estereotipo también, ¿no? Entonces hay deportes que están también muy estereotipados para ser de mujeres, cuando deberíamos de tener como esa apertura para que seas lo que seas, puedas practicar lo que a ti te gusta. A mí me gustaría también comentar que también nosotros, nuestra disciplina empezó con los hombres, ellos fueron los que iniciaron la natación artística y como bien dices, pues al tiempo decidieron que fuera femenil y desaparecieron un poco la rama varonil. Afortunadamente aquí en la UNAM y en México, nosotros no, nosotros sí seguimos inculcando desde 1955 la natación artística varonil y hoy por hoy seguimos siendo pioneros a nivel mundial de la natación artística varonil. Así es que, pues sí, es que los chicos hoy en natación artística tienen que ir padeciendo un poco lo que Ireri, pero pues es cuestión de tiempos y espacios. Sobre todo, bueno, aquí también con la intervención que tuvieron las maestras y sobre todo, pues con la experiencia que ha tenido Ireri,
Esto ocurre generalmente a nivel profesional y como ella lo manifiesta, esto ha ido mejorando. Aquí en la UNAM es diferente, saben que aquí el Estadio Olímpico Universitario está abierto ya para nuestros equipos representativos, también ellos pueden hacer uso del Estadio Olímpico Universitario en los Juegos Universitarios. Tengo también otra pregunta que es respecto a la gestión de tiempo y conciencia de objetivos como limitantes también en el desarrollo del deporte, y esta pregunta es para la maestra Consuelo Velázquez. Bueno, pues sí, la cuestión de gestión de tiempos creo que es muy importante, porque el tema de que pues el uso de las redes sociales distrae mucho a nuestros atletas, a entrenadores, a todo mundo, ¿no? Y además de eso también contamina mucho a veces, ¿no? Pues la experiencia que yo tengo es que las redes sociales, si las utilizo, tienes que encauzar muy bien a tus atletas para ello y saber que no le pueden dedicar tanto tiempo. El gestionar su tiempo significará que con una situación consciente de objetivos van a tener que saber cuánto tiempo deben de dormir para recuperarse, cuánto tiempo le tienen que dedicar a la preparación de sus alimentos, porque un gran problema que tenemos a veces no es que no coman bien. Yo me he encontrado que es que no le dan el tiempo suficiente para preparar sus alimentos y cargar su lonchera y comer a sus tiempos. Otro tiempo importante es que deben de saber darle el tiempo para sus estudios, de darle el tiempo para nosotros, ya para nuestros entrenamientos, y también para convivir, para estar con su familia. Y por ello es bien importante que la gestión de tiempo se diseñe y se haga con base a esa conciencia de qué pretendo ser, cuáles son mis objetivos, cuáles son mis líneas, mi trayectoria, a dónde quiero llegar, no solo como deportista, sino también como persona, como estudiante, como miembro de una familia, de una sociedad, para poder convertir nuevamente en armonía, pues, todo mi desempeño. Agradecemos la participación de la maestra Consuelo, de Lorena y de Ireri, y bueno, ya por cuestión de tiempo no podremos seguir ya alargando esta mesa, que ha sido muy interesante. Muchas gracias, y quisiera en nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Dirección General del Deporte Universitario entregar estos reconocimientos. Por favor, si nos ponemos de pie. A la maestra Consuelo Velázquez, muchas gracias. A la maestra Lorena Galán, gracias por su participación. Y a Ireri Velázquez, gracias.